El día de hoy realizaré un análisis de la sentencia SP-758/2025, correspondiente al radicado interno 63064. Es un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro. Para abordar este tema de manera más rigurosa, nos situaremos estrictamente en el marco de nuestra materia, el derecho penal general, analizando cómo las instituciones y categorías de la teoría del delito se materializan en este caso en concreto. Primero, debemos identificar qué tipo de sentencia es. Ante esto nos encontramos que es una sentencia condenatoria confirmatoria, emitida en sede de impugnación especial. Es fundamental precisar que este mecanismo activa la garantía constitucional de la doble conformidad. Esto ocurre porque el procesado fue absuelto en primera instancia, pero luego resultó condenado en primera vez en segunda instancia. Así, la Corte Suprema interviene para revisar integralmente la estructura del delito y definir si el juicio de reproche penal es o no legítimo. Ahora les hablaré de los hechos jurídicamente relevantes, es decir, hablaremos de la cronología de los hechos. Fijemos hora de los hechos jurídicamente relevantes. Detectados bajo los presuntos análisis de nuestra materia, los sucesos ocurrieron en marzo de 2019 en la ciudad de Bogotá. Desde la tipicidad objetiva identificamos un sujeto activo común, un varón mayor de edad llamado Brian Javier Guayacán Rodríguez y un sujeto pasivo calificado por la edad, un menor de 12 años. Un dato fáctico esencial es que el sujeto activo y el sujeto pasivo eran primos y convivían en una misma residencia. Dogmáticamente, este vínculo parentesco y cercanía no es un simple detalle contextual, es una relación de asimetría y una evidencia de abuso de confianza que subsume una circunstancia de agravamiento punitivo específica que modifica el marco de la tipicidad del comportamiento. Frente a la conducta, en momentos cronológicos diferentes y plenamente diferenciables, el sujeto realizó de forma reiterada tocamientos, impresiones de índole sexual en el cuerpo de la menor, y posteriormente ejecutó un acto de penetración. Este comportamiento fáctico implica que se rompió la unidad de acción, descartando la figura de un delito continuado y configurando en su lugar una pluralidad de conductas que concurren materialmente. Ahora, para darles un poco más de contexto, les daré un resumen de las instancias. Al revisar brevemente el ítem procesal, vemos cómo mutó la valoración dogmática del delito en cada etapa. En la primera instancia, en 2021, el juez 39 penal del circuito de Bogotá emitió un fallo absolutorio. El juez consideró que los elementos de tipicidad o de la culpabilidad no estaban solamente consolidados, estimando que ante la duda sobre la configuración del dolo o materialización de nexo causal, el Estado no podía emitir legítimamente un juicio de reproche penal. La segunda instancia en 2022 significó un vuelco total dogmático para el caso. El Tribunal Superior de Bogotá revocó absolución y dictó fallo condenatorio. El tribunal analizó minuciosamente la tipicidad, encontrando dolo directo en el actuar del sujeto. Además, aplicando reglas de la unidad y pluralidad de conductas, determinó que el procesado no cometió una sola conducta, al separar los tocamientos del acceso carnal. Al verificar la concurrencia de un sujeto imputable, consiste de la licitud y, sin causales de justificación, le impuso una pena de 202 meses de prisión. Finalmente, en 2025, la Corte Suprema de Justicia, actuando como revisora final de las categorías del delito bajo el mecanismo de impugnación especial, examinó la solidez de la condena y la confirmó en su totalidad. Ahora les hablaré de las categorías dogmáticas trabajadas. Estamos entrando en el núcleo de nuestra disposición. Las categorías dogmáticas trabajadas expresamente en la sentencia y su aproximación conceptual, la Corte las desglosó rigurosamente en 4 eslabones de la teoría del delito. Segundo, en la categoría de la tipicidad se abordaron en sus 2 dimensiones. En la tipicidad objetiva se precisaron los elementos descriptivos y normativos del tipo, incluyendo la simetría familiar como agravamiento. En la tipicidad subjetiva, la Corte estudió detalladamente el dolo, descartando de tajo cualquier asomo de error de tipo, y contextualizó el dolo directo a partir de 2 componentes. El cognitivo, pues el procesado sabía que la víctima tenía 12 años y conocía el carácter ilícito de sus actos. Y el volitivo, al quedar demostrado que causó deliberadamente la voluntad para la consumación del tipo penal. Tercero, en la antijuricidad, la sentencia reafirmó que la conducta no solo era formalmente contraria a la norma, sino materialmente antijurídica. Se contextualizó el desvalor del resultado a través de la lesión efectiva, real y sin justa causa del bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales
conformado en total ausencia de causales de justificación. Cuarto y último. En la culpabilidad, entendida como el juicio de reproche individualizado, la corporación validó que la concurrencia de sus tres elementos analíticos, la imputabilidad del procesado al momento de los hechos, su plena conciencia a la licitud y la exigibilidad de otra conducta. La Corte concluyó que, dado que el sujeto comprendía el alcance de sus actos y el entorno que permitía actuar conforme al derecho, la decisión voluntaria de quebrantar la norma penal hacía completamente legítimo el reproche penal y la imposición de una sanción. Ahora les hablaré de los autores citados en la sentencia. Aunque un aspecto metodológico sumamente interesante es la ausencia de citas directas a tratadistas o doctrinantes extranjeros de la dogmática tradicional, como Gunther Jacobs o Klaus Roxin. En su lugar, la Sala de Casación Penal recurre de manera exclusiva a la doctrina jurisprudencial, es decir, utiliza como soporte conceptual los precedentes de la misma corporación. A través de fallos preventivos de la Sala, la Corte nutre los conceptos de dolo directo y las reglas dogmáticas para la ruptura de la unidad de acción en el concurso material de hechos punibles, demostrando que la jurisprudencia de Colombia opera como principal doctrinante. Por último, pero no menos importante, les diré qué resolvió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Primero, no cesar la sentencia impugnada, validando la legalidad y el acierto del juicio de reproche del tribunal. Segundo, confirmar en su integridad el fallo condenatorio contra Brian Javier Guayacán Rodríguez, ratificando la pena principal de 202 meses de prisión en el concurso heterogéneo y el suceso de los delitos indilgados. Tercero, negar taxativamente cualquier tipo de subrogación penal o mecanismo sustantivo como prisión domiciliaria, ordenando el cumplimiento de la sanción en centros carcelarios. Y cuarto, devolver el expediente para la correspondiente ejecución de materia penal. Con esto, damos por terminado el análisis de la sentencia SP 758-2025 correspondiente al radicado interno 63064. Muchas gracias por su atención.